Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Les doy la bienvenida a otra clase y hoy vamos a ver los modelos atómicos de Dalton y Thomson. Bueno, para llegar al modelo atómico que tenemos en la actualidad, se han utilizado modelos científicos que nos ayudan a comprender los fenómenos y nos dan una explicación de algo que no podemos ver a simple vista. Estos modelos, chicos, son aproximaciones de lo que en realidad sucede, ¿ok? De esta manera, desde que la ciencia y los químicos iniciaron el estudio de la composición y las propiedades de la materia, han desarrollado la teoría atómica como un modelo científico para comprender la naturaleza del átomo, ¿ok? Y aquí les dejo la definición de lo que es modelo científico, que es la representación conceptual, gráfica o visual de un fenómeno, sistema o proceso. En este caso, pues vamos a ver eh, cómo están estructurados pues los átomos, ¿no? Bueno, el átomo está constituido por un núcleo que contiene protones y contiene neutrones y tiene una corteza en la cual se encuentran los electrones. Y ahí tenemos una pequeña ilustración, ¿ok? La materia está formada por átomos y las propiedades de la materia dependen del comportamiento de estos átomos, ¿ok? Muchas de las características, como se los mencioné, creo en una clase anterior, muchas de las características que posee la materia o de sus propiedades dependen de la estructura molecular de este material y esa estructura molecular a nivel molecular, pues está, digamos, determinada por cómo trabajan o cómo se comportan los átomos de dicha materia, ¿no? Bueno, ahora tal vez te preguntes cómo podemos afirmar todo lo anterior. Bueno, pues para llegar a esta conclusión, obviamente tuvo que transcurrir muchísimo tiempo y pues se dio como resultado de muchas aportaciones de diferentes científicos pues que se dedicaron a investigar todo esto. El primer científico al que le debemos el concepto del átomo es a Demócrito. Él fue un filósofo griego quien afirmó que cuando se divide la materia se puede llegar a tener una última partícula sólida e indestructible. ¿Ok? Y esta partícula ya no se puede dividir y la llamó átomo. Átomo significa indivisible, ¿ok? Ya más adelante, con el paso del tiempo, Aristóteles, que también es un filósofo muy conocido, refutó esta teoría y en su lugar apoyó la de Empédocles, que también es otro filósofo, que sostenía que la materia estaba constituida por cuatro elementos fundamentales: tierra, aire, agua y fuego. Ok, estas fueron las teorías de ellos. Ahora, las propiedades de la materia se deben a la forma, tamaño y movimiento de los átomos. Ok, estas tres eh, propiedades eh, de la, digo, estas tres propiedades, estos tres factores, perdón, que son la forma, el tamaño y el movimiento de los átomos, influyen muchísimo al momento de determinar las propiedades de la materia. Son determinantes para las propiedades de la materia. Y vamos a comenzar con la teoría atómica de Dalton. En 1803, el químico británico John Dalton retomó este concepto que acabamos de ver de átomo, ¿ok? Y con experimentos demostró la relación que tiene la masa en todas las sustancias. De hecho, a Dalton se le conoce como el padre de la teoría atómica moderna. Y por ello un dato curioso es que él descubrió que no era capaz de distinguir todos los colores, ¿no? Entonces, a este problema hoy se le conoce como daltonismo, o algunas personas que se les dice que son daltónicas es porque no perciben algunos colores y, o de plano tal vez ninguno, no lo sé, ¿no? O como dicen que
llegamos a esta anomalía, se le conoce como daltonismo. Bueno, hay unos puntos muy importantes en la teoría atómica de Dalton, ¿ok? Número uno es que fue el primer intento completo para describir lo que es toda la materia en términos de lo que es átomos y sus propiedades. Y pues él basó su teoría en la ley de la conservación de la masa y la ley de la composición constante. La primera parte de su teoría establece que toda la materia, toda, sin excepción, está hecha de átomos que son indivisibles, como lo dijo Demócrito. Y la segunda parte de su teoría establece que todos los átomos de un elemento, obviamente, como son de un mismo elemento, él consideraba que pues al ser iguales, al pertenecer al mismo tipo de especie y todo, eh, pues que eran iguales en masa y en propiedades, ¿ok? Por ejemplo, un átomo de hidrógeno para él aseguró que un átomo de hidrógeno era idéntico a otro átomo de hidrógeno, ¿ok? Puro. Estamos hablando de elementos, ¿ok? De elementos puros, porque ya los átomos ya directamente están relacionados con elementos. Los átomos pertenecen a los elementos. Ahora ya cuando se mezclan átomos de diferentes elementos ya surgen los compuestos, pero estamos hablando de átomos y elementos. Ahora, la tercera parte de su teoría establece que los compuestos son combinaciones, aquí es lo que se estaba diciendo, de dos o más tipos diferentes de átomos. Que obviamente como ya son de diferentes elementos ya se llaman compuestos. Y la cuarta parte de su teoría establece que una reacción química es un reordenamiento de los átomos. ¿Ok? Es decir, que empiezan a comportarse de otra manera, toman otra estructura y por eso es que cambia la composición química. ¿Ok? Por eso es reacción química. Y partes de su teoría tuvieron que ser modificadas con base en el descubrimiento de las partículas subatómicas y los isótopos. ¿Ok? Que son temas que vamos a ver más adelante. Y vamos con la primera parte de la teoría atómica de Dalton, que dice que toda la materia está hecha de átomos. Él hipotetizó que la ley de la conservación de la masa y la ley de las proporciones constantes podían explicarse con el concepto de átomo. Propuso que toda la materia está hecha de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos, que las imaginó como partículas sólidas, masivas, duras, impenetrables y en movimiento. Es importante observar que, ya que pues en ese tiempo no existían los instrumentos necesarios para ver o para experimentar con átomos de manera individual, no tuvo ningún indicio, Dalton no tuvo ningún indicio acerca de si estos átomos pudiesen tener una estructura interna, pues obvio no contaba en ese tiempo con la tecnología que hoy existe, ¿no? Y aún la tecnología que existe pues no está al alcance de todos hoy. Podemos visualizar el átomo de Dalton como una pieza en un kit de modelado molecular, donde se representan los diferentes elementos con esferas de distintos tamaños y colores. Mientras que este es un modelo útil para algunas aplicaciones, ahora sabemos que los átomos están lejos de ser esferas sólidas. ¿Ok? En sí él era lo que él pensaba, él consideraba que el átomo pues era indivisible y que era solito y ya no había más que el átomo. Ahora la segunda parte de su teoría donde afirma que todos los átomos de un elemento son idénticos en masa y en propiedades. Él propuso que cada uno de los de los átomos que constituyen un elemento, como por ejemplo el oro o cualquier otro material que sea un elemento puro como el zinc, el hierro, el hidrógeno, todos los elementos de la tabla periódica, él afirmó que mientras fueran átomos del mismo elemento iban a ser idénticos, tanto en masa como en propiedades. ¿Ok? También observó que los átomos de un elemento difieren de los átomos de los demás elementos, eso sí lo pudo ver. Entonces por eso él dedujo que así era.
Por ejemplo, un átomo de sodio es diferente de un átomo de carbono. Los elementos pueden compartir similitudes en puntos de ebullición, de fusión, electronegatividades, pero no existen dos elementos con exactamente el mismo conjunto de propiedades. Por eso, pues son diferentes, ¿no? Solamente comparten ciertas particularidades, pero hasta ahí. Porque pues si todos trabajaran exactamente igual y todos fueran idénticos, pues no habría diferencia entre uno y otro. ¿Ok? En la actualidad, de hecho, todavía sabemos que este hecho pues sí es una verdad. Que, que muchos elementos son similares a otros, pero no son idénticos. Como dicen el dicho, no todo lo que brilla es oro. Aunque el brillo es una propiedad que muchos materiales poseen, pero no por eso son iguales. Y seguimos con la tercera parte, que son los compuestos que, que Dalton describió como las combinaciones de dos o más tipos de átomos. Obviamente, cuando hablamos de tipos de átomos, pues él se refería ya a que había involucrados diferentes elementos, ¿no? Átomos de diferentes elementos. Ahora, él propuso que los compuestos son combinaciones de dos o más tipos diferentes de átomos. Un ejemplo de tales compuestos pues, es la sal de mesa, que es una combinación de dos elementos distintos con propiedades físicas y químicas únicas. El primero, que es el sodio, es un metal altamente reactivo. El segundo es el cloro, que es un gas tóxico. Cuando reaccionan, sus átomos se combinan en una razón 1,1 para formar cristales de cloruro de sodio que podemos espolvorear sobre nuestra comida. Ya que los átomos son indivisibles, siempre se combinarán en razones sencillas de números enteros, por lo tanto no tendría sentido escribir una fórmula como la que les ejemplifico aquí, en donde está el sodio 0,5, cloro 0,5. No, las fórmulas no se realizan de esa manera porque pues no existe la mitad de un átomo. ¿Ok? Los átomos son enteros o no son. Pero pues lo de las fórmulas todavía es un tema mucho más avanzado que pues no vamos a ver por ahora. Y la cuarta parte, que una reacción química es un reordenamiento de átomos. Él sugirió que las reacciones químicas no crean ni destruyen átomos, simplemente los reordenan, ¿ok? Simplemente como dirían en la tele. Pero desde ahí se tomó todo eso, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Usando de nuevo la sal de mesa como ejemplo, cuando el sodio se combina con el cloro para hacer sal, ambos, el sodio y el cloro, siguen existiendo, simplemente que se reordenan para formar un nuevo compuesto, con características pues ya diferentes a lo que comúnmente son, ¿no? Como el cloro que conocemos para lavar la ropa, cuando se mezcla con el sodio, pues si es cloro puro, cloro y sodio hacen la sal. Sodio más cloro es igual a sal de mesa. Obviamente, sabemos que todos consumimos sal en cantidades pequeñas, ¿no? Pero es para que se den cuenta de cómo puede cambiar lo que es las propiedades de un elemento cuando se combina con otro. Y ya surge una reacción química. La segunda parte de la teoría de Dalton, si se acuerdan, tuvo que ser modificada después de que experimentos de espectroscopía de masas demostraron que átomos del mismo elemento pueden tener diferentes masas. Es decir, que no todos los átomos de un mismo elemento pesan lo mismo, debido a que el número de neutrones puede variar para distintos isótopos de dicho elemento. A pesar de sus deficiencias, la teoría atómica de Dalton sigue siendo en su mayor parte verdadera y conforma el marco teórico de la química moderna. Por ahí el tema de isótopos también lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos con el modelo atómico de Thomson. En 1897, el científico británico Joseph Thomson realizó experimentos con rayos catódicos y al someterlos a un campo magnético externo pudo observar que se desviaban de su trayectoria y descubrió una nueva partícula 1000 veces más ligera que el hidrógeno que posteriormente sería conocida como electrón. Este hombre, chicos, descubrió el electrón. No sé si alguna vez habían escuchado ese término, pero él lo descubrió. Y bueno, vamos a ver unos puntos importantes de esta teoría.
Los experimentos de Thomson con tubos de rayos catódicos mostraron que todos los átomos contienen pequeñas partículas subatómicas con carga negativa llamadas electrones. El modelo del budín de pasas de Thomson para el átomo consiste en electrones con carga negativa dentro de un budín con carga positiva. ¿Ok? Y aquí tenemos la imagencita o la ilustración de lo que es la teoría de él, que la esfera en sí representa lo que es el átomo y lo que está a su alrededor pues son los electrones con carga negativa. El experimento de la lámina de oro de Rutherford mostró que el átomo en su mayoría es espacio vacío, con un pequeño y denso núcleo con carga negativa. Basado en estos resultados, Rutherford propuso el modelo nuclear del átomo. Y bueno, a finales del siglo XIX, Thomson comenzó a experimentar con tubos de rayos catódicos. Los tubos de rayos catódicos son tubos de vidrio sellados en los que se ha extraído la mayor parte del aire. Ahí, al aplicar un alto voltaje entre los electrodos que se encuentran uno a cada lado del tubo, un rayo de partículas fluye del cátodo, que es el que está cargado negativamente, y hacia el ánodo, que es el que está cargado positivamente. Y los tubos se llaman tubos de rayos catódicos porque el rayo de partículas o rayo catódico se origina en el cátodo, por eso se llama así. Ahora, el rayo puede ser detectado al pintar el extremo del tubo correspondiente al ánodo con un material conocido como fósforo. Cuando el rayo catódico lo impacta, el fósforo produce una chispa o emite luz. Y aquí tenemos lo que es la ilustración de lo que es un tubo de rayos catódicos. El rayo se origina en el cátodo, que es el que está cargado. Dijimos, vamos a recordarlo, negativamente. ¿Ok? El cátodo, esto se lo tienen que grabar bien, chicos. El catión es positivo y el anión es negativo, ¿ok? Cátodo positivo, ánodo negativo, ¿ok? El rayo se origina en el cátodo negativo, ¿ok? O sea, se origina aquí, en esta parte que les estoy señalando. Y se desvía de la placa cargada negativamente hacia la placa cargada positivamente, o sea, hacia el ánodo. Hacia acá se dirige hacia acá. La cantidad por la cual un campo magnético desvía el rayo ayudó a Thomson a determinar la razón, entre la masa y carga de las partículas que lo conforman. Para verificar las propiedades de las partículas, Thomson colocó el tubo de rayos catódicos entre dos placas con cargas opuestas y observó que el rayo se desviaba alejándose de la placa cargada negativamente y acercándose a la placa cargada positivamente. ¿Ok? Ahora, Thomson también colocó dos imanes a cada lado del tubo y observó que el campo magnético también desviaba el rayo catódico. Los resultados de este experimento ayudaron a Thomson a determinar la razón masa-carga de las partículas del rayo catódico, que lo llevó a un descubrimiento fascinante. La masa de cada partícula era mucho, mucho menor que la de todo átomo conocido. Fue cuando descubrió el electrón. Thomson repitió su experimento con electrodos hechos de diferentes metales y encontró que las propiedades del rayo catódico permanecían constantes sin importar el material del cual se originaran. ¿Ok? Ahora, de esta evidencia, Thomson concluyó lo siguiente. El rayo catódico está compuesto de partículas negativamente cargadas. Las partículas deben existir como partes del átomo, pues la masa de cada partícula es tan solo aproximadamente 1 sobre 2000 de la masa de un átomo de hidrógeno. Estas partículas subatómicas se encuentran dentro de los átomos de todos los elementos. ¿Ok? Mientras que al principio todo esto pues fue controversial, los científicos ya con el tiempo aceptaron los descubrimientos de este científico. Con el tiempo sus partículas de rayo catódico adquirieron un nombre más familiar, que son electrones. ¿Ok?
El descubrimiento de los electrones refutó parte de la teoría atómica de Dalton, que suponía que los átomos eran indivisibles. Ya a partir de esta teoría atómica se olvidó esa parte o se refutó, ¿no? Esa parte. Para explicar la existencia de los electrones se necesitaba un modelo atómico completamente nuevo. Y se dice de pasas. ¿Por qué? Porque es como Thomson lo ideó, en donde el budín está cargado positivamente y las pasas representan a los electrones cargados negativamente. ¿Ok? Y pues esta fue, chicos, la clase de hoy. Espero que les haya quedado algo claro de lo que es el átomo, sobre todo los datos más importantes, ¿no? En que en sí qué cosa es un modelo atómico, eh, cuál es su importancia, eh, por allí también ir viendo qué cosas que se descubrieron en esos tiempos se retienen todavía hasta el día de hoy, etcétera, y sobre todo cómo está constituido el átomo, chicos. Y bueno, pues esto fue todo. Nos vemos en la próxima clase. Digo yo que nos vemos, esperemos vernos pronto, pero por este día pues es todo.